Buenas noches. Si estás aquí, tal vez te cuesta dormir cuando el mundo baja el volumen. Quizás buscas, como nosotros, un lugar donde las palabras no tengan prisa. Aquí, la literatura se quita el disfraz. El arte en bata vuelve a ser creación artística, sin tecnicismos ni protocolos. Y la cultura, cansada de los focos, simplemente habla. No traemos respuestas, solo preguntas que suenan mejor hasta ahora. Ideas sin dueño, silencios que también dicen, y una pizca de ironía para no tomarnos demasiado en serio. Sí, para ti que escuchas con corbata o con calcetines desparejados, casual o formal. Esto es No hay dos sin tres, donde las cosas importantes se escuchan bajito. Desde Madrid, Yolanda de las Heras, y en San Joan d'Espí, Manuel Bosch. Empezamos. Hola, muy buenas noches de viernes, a eso de las 9 de la noche. Queridos oyentes, queridas oyentes, un nuevo programa, el programa número 27, que hoy tratará de una cosa extrañísima, pero bueno, ahí estamos. Yolanda desde Madrid, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Carmen desde Sant Joan d'Espí. Molt bona nit a tothom, me queda sense veu. Molt bé. Bueno, pues empezamos, si os parece. ¿Sí? Sí, venga. Bueno, hoy quisiera que hiciéramos un ejercicio extraño, casi infantil, casi impropio de un programa de radio, pero profundamente necesario. Quiero que todos y todas nos imaginemos que somos capaces de mirar el mundo desde abajo, desde el suelo, desde ese territorio diminuto donde las hormigas avanzan sin prisa, pero sin pausa. Como si supieran algo que nosotros hemos olvidado. Porque llevo días observándolas en un jardín, en una acera, en una brecha del asfalto, y no puedo evitar pensar que ellas, en su pequeñez, en su aparente insignificancia, han resuelto con una naturalidad pasmosa problemas que nosotros seguimos arrastrando desde hace milenios. Cómo convivir, cómo cooperar, cómo sostener una comunidad sin destruirla, cómo encontrar un lugar en el mundo sin perderse dentro de uno mismo. Y quizá, solo quizá, la pregunta no es qué podemos enseñarle nosotros a las hormigas, sino qué pueden enseñarnos ellas a nosotras o nosotros. Mientras nosotros debatimos, dudamos, nos contradecimos, nos dividimos, nos desgastamos, ellas avanzan con una coherencia que ya quisiéramos para nuestras instituciones, para nuestras ciudades, para nuestras democracias y para nuestras familias, al igual que para nuestras propias vidas. Y ahí, en esa comparación incómoda, es donde empieza este ensayo. No en la biología, no en la filosofía, no en la historia, sino en una intuición sencilla, que la hormiga en su comunidad es un ser más logrado que el humano en la suya, más coherente, más integrado, más en paz consigo misma, más en armonía con su función, más capaz de ser y estar. Y a partir de aquí, entremos, ¿os parece? Bien, adelante. Ya está con el whisky. Para las hormigas. Vamos a emprender un recorrido que comienza en lo minúsculo, en ese territorio casi invisible, donde las hormigas trazan sus caminos con una determinación que no necesita ser explicada y que, sin darnos cuenta, nos conduce hacia las grandes estructuras humanas, hacia las formas en que organizamos nuestra vida colectiva, hacia esa arquitectura social que creemos haber inventado, pero que, en realidad, llevamos inscrita en la memoria biológica desde mucho antes
de que existiera la palabra humanidad, como si la historia de nuestra especie no fuera más que una versión ampliada, sofisticada y a veces trágicamente consciente de un modelo que la naturaleza ya había ensayado millones de años antes. Porque si uno observa con atención, con esa atención que exige inclinarse, acercarse al suelo, renunciar por un instante a la perspectiva grandiosa del ser humano que se cree centro del universo, descubre que las hormigas han resuelto con una elegancia silenciosa problemas que nosotros seguimos discutiendo desde Aristóteles hasta nuestros días. Sí, ya te veo. Tranquilo, Manuel, respira. ¿Cómo? Con Aristóteles la elegancia de las hormigas. ¿Cómo convivir? ¿Cómo cooperar? ¿Cómo sostener un sistema? ¿Cómo repartir funciones sin necesidad de discursos? ¿Cómo mantener el equilibrio entre la individualidad y la estructura? ¿Cómo garantizar que la vida continúe incluso cuando el individuo no comprende del todo el sentido de su esfuerzo? Aristóteles, que tenía la capacidad de convertir la observación en teoría, ya intuía que el ser humano es un zoon politikon, un animal que solo puede existir dentro de una forma, de un orden, de una comunidad que lo precede y lo sostiene. Y Darwin, siglos después, vino a recordarnos que la cooperación, esa fuerza discreta que no hace ruido, es tan decisiva para la supervivencia como la competencia, y que muchas especies prosperan no por la fuerza del individuo, sino por la inteligencia del grupo. Edgar Osborne Wilson, que dedicó su vida a estudiar a las hormigas, fue aún más lejos al describirlas como un superorganismo, una entidad mayor que la suma de sus partes, donde la inteligencia no reside en cada hormiga, sino en la colonia entera, en esa red de señales químicas, movimientos, ritmos y repeticiones, que permiten que miles de seres diminutos actúen como si fueran uno solo, sin necesidad de un líder visible, sin necesidad de un plan, sin necesidad de una conciencia central. Hay algo profundamente conmovedor en esa inteligencia, sin nombres propios, como si la vida, cuando se organiza bien, no necesitaría héroes, Manuel. Si uno mira con cierta honestidad, esa honestidad que a veces preferimos evitar para no descubrir lo obvio, se da cuenta de que la humanidad funciona de manera sorprendentemente similar. No porque seamos insectos, sino porque nuestras sociedades reproducen con una fidelidad involuntaria patrones de organización que ya estaban ahí millones de años antes de que apareciéramos. La historia nos descubre que las grandes civilizaciones han funcionado siempre como colonias ampliadas. Egipto con su faraón inmóvil en el centro, Roma con su emperador rodeado de una maquinaria administrativa que no dormía, China con su burocracia interminable, la Europa medieval con sus castillos y sus siervos, la revolución industrial con sus fábricas donde miles de cuerpos repetían gestos idénticos durante horas. En Roma, por ejemplo, el emperador no era tanto un gobernante como un símbolo, un punto fijo alrededor del cual giraba una estructura inmensa. Tiberio en Capri, Calígula en el Palatino, Marco Aurelio en el Danubio, todos ellos eran reinas y reyes simbólicos,
figuras cuya función no era mover piedras ni cargar trigo, sino representar la continuidad del sistema. La historia humana es un catálogo de túneles, de pasillos, de engranajes que se repiten con distintos nombres. Si uno mira la Edad Media, ve lo mismo. Un rey que reina, nobles que representan, campesinos que sostienen. Si uno mira la Revolución Industrial, ve lo mismo. Un patrón que simboliza, obreros que cargan. Si uno mira el siglo XX, ve lo mismo. Líderes que encarnan, masas que empujan. Y si uno mira el presente, con sus empresas globales, sus instituciones y sus algoritmos y sus jerarquías invisibles, ve exactamente lo mismo, pero con pantallas. ¿Qué nos dice todo esto Jacques Ellul, Calvino, Borges o Saramago? Marguerite Yourcenar, en Memorias de Adriano, entendió que el poder es una forma de soledad, que la reina o el emperador no gobierna tanto como que representa, que su función es simbólica, casi ritual, y que la verdadera vida del imperio ocurre lejos del trono, en los cuerpos anónimos que sostienen la estructura. Italo Calvino, en Las ciudades invisibles, imaginó urbes que funcionan como organismos vivos, donde cada habitante es una célula, una pieza, un gesto dentro de un sistema mayor que nadie controla del todo. Y Borges habría dicho que la colonia es una metáfora perfecta de la condición humana, un laberinto donde cada uno cumple una función que desconoce, pero que es necesaria para que el conjunto no se derrumbe. Y por último, Saramago, en Ensayos sobre la lucidez, habría añadido que cuando la estructura se tambalea, cuando la colonia duda, cuando las hormigas dejan de obedecer, el sistema entero entra en pánico, porque la estabilidad depende de que nadie se pregunte demasiado. Bien. Por lo tanto, la hormiga es superior al humano en su comodidad. ¿Nos parece? Si uno observa con verdadera atención, no la atención distraída del paseante, sino la atención profunda del que reconoce en lo diminuto una forma de sabiduría antigua, descubre que la hormiga, en su comunidad, es extraordinariamente superior al humano en la suya, porque ha alcanzado un grado de coherencia entre lo que es y lo que hace que nosotros, con toda nuestra inteligencia, nuestra historia y nuestras instituciones, no hemos logrado ni siquiera rozar. La hormiga no vive en conflicto consigo misma, no duda, no se contradice, no se dispersa, no se traiciona, no se miente. No inventa ficciones para justificar su comportamiento. No necesita discursos, ni ideologías, ni sistemas morales para sostener su vida colectiva. La hormiga no se divide entre lo que piensa y lo que hace. La hormiga actúa con una precisión que no nace de la obediencia, sino de la integración. Es parte de un organismo mayor y lo sabe sin saberlo, lo siente sin pensarlo, lo ejecuta sin dudarlo.
El ser humano, en cambio, vive en un estado de contradicción permanente. Quiere ser libre, pero necesita pertenecer. Quiere destacar, pero teme quedarse solo. Quiere ser individuo, pero depende de la comunidad. Quiere ser autónomo, pero exige protección. Quiere ser único, pero imita a los demás. Quiere ser racional, pero se deja arrastrar por emociones que no comprende. La hormiga no se pierde dentro de sí misma. La hormiga no destruye su propio hábitat, el humano sí. La hormiga no acumula más de lo que necesita, el humano sí. La hormiga no compite contra su propia especie hasta el exterminio, el humano sí. La hormiga no inventa desigualdades artificiales, el humano sí. La hormiga vive en un equilibrio perfecto entre ser y estar. El humano vive en un desequilibrio constante entre querer ser y no saber estar. La hormiga no aspira a nada que la destruya. El humano a veces sí. La hormiga es armonía, el humano es tensión. La hormiga es coherencia, el humano es contradicción. La hormiga es función y el humano es conflicto. Y quizá, solo quizá, por eso la colonia prospera desde hace 100 millones de años, mientras que la humanidad, con toda su historia, aún no ha aprendido a convivir consigo misma. La humanidad no es una colonia de hormigas, pero se le parece más de lo que nos gustaría admitir. No tenemos reina, pero tenemos jerarquías. No vivimos en túneles, pero vivimos en sistemas. No cargamos hojas, pero cargamos responsabilidades. Y al final, como las hormigas, seguimos adelante, porque la vida humana, como la vida de la colonia, se sostiene en la cooperación, en la repetición, en la estructura, en la función, en ese equilibrio frágil entre libertad y necesidad que define nuestra existencia. Y hasta aquí el ensayo. Respirad, ya ha pasado. Y si no ha pasado, pasará, porque la colonia siempre sigue adelante. ¿Y el arte del engaño? Ladrones de guante blanco y reinas o reyes que no se ensucian las manos. ¿No es así, Yolanda? Es así. No tiene mucho que ver, pero como somos así de trabajadoras y trabajador, 2 programas en uno. Aquí ha habido una pequeña confusión, pero lo vamos a arreglar porque somos así. 2 programas, 2 bloques, 2 consecuencias del trabajo, uno en grupo y el de ahora para solitarios, para uso personal y exclusivo. Reinas o reyes que no se ensucian las manos. El llamado ladrón de guante blanco. Ya que nos roban el tiempo, la vida, que nos roben bien. Y como, bueno, Manuel nos ha hablado esta semana de otras hormigas, esos pequeños trabajadores incansables,
que viven para servir a su reina, una sociedad perfecta, ordenada, donde cada uno cumple su papel sin cuestionarlo. Y claro, mientras él hablaba de hormigas disciplinadas, aquí estamos nosotros hablando de los otros. La música fue un poco rara, ¿no? Por lo menos aquí en Madrid. Pues vas a Perdóname escuchar. que corte. Un segundo. Lo escucho como entrecortado, o sea que igual la podemos hasta quitar. No, Era el golpe. se oye muy bien. ¿Se oye perfecto? Pues aquí se oye muy mal, perdonadme, aquí en Madrid las ondas llegan Sí, de es otra que en manera. Madrid todo llega mal, no sé por qué será. Hombre, he llegado yo, pues ya, perdonadme esta interrupción, pero es que la oía rara y digo, no me escucho. Bueno, pues lo que hablamos de los otros, de los que no trabajan para ninguna reina, sino para su propio bolsillo, los pícaros, los truhanes, esos estafadores de guante blanco que en vez de colaborar se dedican a aprovecharse de estos seres indefensos, ¿o no? No hablamos de un delincuente impulsivo, ni el atracador de una película de acción, no, hablamos de otra cosa, de inteligencia, de paciencia y de una cierta seducción. Porque el ladrón de guante blanco no entra rompiendo una puerta, entra convenciendo por la puerta grande, no corre, se desliza y lo más inquietante, no siempre nos roba objetos, sino la confianza. Ay. ¿Pero qué es exactamente un ladrón de guante blanco, Yolanda? Bueno, es un término que nace desde esa imagen casi aristocrática, guantes impecables para no dejar huellas, ni físicas ni sociales. Se trata de delincuentes que operan en entornos de alto nivel, banca, arte, negocios, política. Su arma no es la fuerza, sino el conocimiento. Aquí hablamos de estafas, fraudes financieros, falsificaciones, ingeniería social. Delitos donde la víctima, en muchos casos, colabora sin saberlo. Madre. Por ejemplo, sí, aquí colaboramos, pero a esta estafa. El caso de Bernard Madoff, responsable de uno de los mayores fraudes de la historia. Durante años, miles de personas confiaron en él, sin imaginar que era una ilusión cuidadosamente construida. Fue uno de los nombres más prestigiosos de las finanzas norteamericanas. Parecía el guardián perfecto para tu fortuna. Serio, elegante, respetado, pero detrás de esa imagen impecable escondía la mayor estafa, yo creo que todos podemos ir a hablar de ello, la mayor estafa piramidal de la historia. El método era simple, prometía rentabilidades constantes y pagaba a los inversores antiguos con el dinero de los nuevos. Pirámides. O sea, todo funcionaba mientras había inversores nuevos y el dinero entraba, hasta que en 2008, con la crisis, miles quisieron retirar los fondos, dijeron los nuevos, los viejos, todo lo queremos retirar. ¿Y qué pasó? Que el castillo se vino abajo. El golpe, este sí que fue un golpe, fue gigantesco. Miles de víctimas y decenas de miles de millones perdidos. Lo más importante, que no robó con violencia, sino con confianza, prestigio y apariencia. Un auténtico ladrón de guante blanco, Bernard Madoff, no necesitó máscaras ni huidas espectaculares. Su mejor disfraz fue la respetabilidad. Su mejor herramienta, lo que hemos dicho, nuestra confianza. La lección es rápida y dolorosa. A veces el mayor peligro no está en lo que parece sospechoso, sino en lo que parece perfecto. Enron, cuando la mentira se convirtió en negocio, un crimen digital, ¿no, Yolanda? Sí. Fue durante años una de las empresas más admiradas de Estados Unidos, innovadora, poderosa, aparentemente imparable. Pero en 2001 estalló la verdad. La compañía había inflado beneficios, ocultando deudas y maquillando su contabilidad con una ingeniería financiera tan creativa como fraudulenta. Miles de empleados perdieron sus empleos y sus ahorros. Los inversores quedaron devastados y el caso se convirtió en símbolo de cómo una cooperación respetada puede manipular el sistema desde dentro. El mensaje es claro, en ocasiones el fraude está en la propia estructura. Enron fue el fraude del mundo físico. Hoy vivimos la versión evolucionada, el crimen digital. Enron nos enseñó que incluso los gigantes caen cuando la mentira se convierte en estrategia.
Estos fraudes digitales nos recuerdan que ahora cualquiera desde su casa, además de hacer un programa de radio, puede ser víctima de un engaño global. Distintos tiempos, mismo patrón. Y recordar, cuando algo parece demasiado perfecto, conviene mirar 2 o 3 veces. Porque vamos a hablar de golpes más comunes, todo con nombres ingleses, pero que se van a entender, digo yo. Crímenes o golpes perpetrados por la tecnología. Encontramos el phishing, correos o mensajes que imitan a los bancos y servicios para robar claves. Estafas por inversión, falsas plataformas de criptomonedas o trading que prometen ganancias rápidas. Y es que, desde que el mundo es el mundo, nadie da dura esa peseta. Pero bueno, así estamos todos. Suplantación de identidad, hacerse pasar por familiares, empresas o incluso instituciones. No olvidemos el de secuestrar información y pedir un rescate digital. Se llama, yo le diré fatal, ransomware. La diferencia con los fraudes clásicos es la velocidad y la escala. Ahora, un solo delincuente puede atacar a miles de personas en segundos. El arte del ladrón del guante blanco o el estafador que va de etiqueta. Pues sí, lo que hablamos. Este ladrón tiene algo de actor, de psicólogo y de mago. Sobre todo porque te hace desaparecer. Observa, estudia, se adapta, sabe qué decir, cómo vestir, cuándo callar. En el fondo, domina un principio muy humano. Confiamos en quien parece confiable. Por eso estos delincuentes no solo roban dinero, roban percepciones, manipulan la realidad hasta que la mentira se vuelve cómoda, casi lógica. Estos, como digo, van de etiqueta, pero hay unos que no van de etiqueta y que nos han tocado, por desgracia, algunos más de cerca que a otros. Y que se ha practicado aquí mucho tiempo en España y, por desgracia, se sigue practicando. El timo del tocomocho, que parece un timo de otra época, pero que sigue activo, digo. Y repito, para mí es muy doloroso porque un familiar muy cercano lo sufrió. No hubo violencia, para nada, pero sí hubo un gran daño psicológico que quedó para siempre. El truco es muy sencillo. Yo creo que es un estafador que ofrece un billete de lotería supuestamente premiado, que no puede cobrar, y lo vende como una oportunidad única porque es que tiene que coger un tren y tiene que mira, que usted va a cobrarlo ahora. Parece una tontería, pero no. Un cómplice aparece y dice que sí, que esto está premiado, que tengo aquí el periódico y lo vende, pues eso, confirmando que este premio es real. Todo es mentira. La víctima entrega el dinero y recibe un billete falso. El timo funciona porque juega con la prisa, la ilusión y la esperanza de un golpe de suerte. Y aunque cambien los disfraces, hoy sigue vivo en premios falsos, sorteos inexistentes o herencias inventados. Por eso, tiene que dar como una advertencia para mucha gente, pero sobre todo para nuestros mayores. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, lo es. No lo es, perdón. No entreguen dinero, ni crean hechos milagrosos. Ante cualquier duda, llamen siempre a un familiar. Por desgracia, el timo del tocomocho sigue ocurriendo y mucho más de lo que creemos. Sobre todo en los colectivos más vulnerables. Y esos señores y señoras que no son de guante blanco, son ladrones sin escrúpulos, que merecen todo nuestro rechazo, total y absoluto. Recordemos, no solamente los mayores, sino también nosotros, los que no somos tan mayores, pero ya tenemos... Que caen también. Que caemos. No hace falta tener 80 años para caer, también caes con 40, ¿eh? Recordemos, no compremos billetes, no demos dinero y desconfiemos de chollos inesperados. ¿Se podía considerar el tocomocho aquello que hacen con una nuez, que la bolita, también, que la van pasando y tal y cual, y que mezclan en las Ramblas de Barcelona, por ejemplo? ¿Eso sería tocomocho?
No, pero ¿cómo se llama esto? Los Trileros. Trileros. Ah, bueno, eso es trilero. Pero sí, es igual, ahí hay una persona, ahí están jugando con, ay, mira, yo soy más listo que tú. Sí. Pero vamos a ver, te pone ahí con 3 nueces y una bolita. Correcto. ¿Dónde está la bolita? Sí, y juegan también con la prisa, con el gancho, que dice, no, que está aquí, que está allí. Claro. Entonces lo acierta el gancho, entonces vas tú por y dices, está claro, y bueno. Claro. Desaparece. En Te fin. dejan ganar un par de veces. Sí. Y, claro, desde que el mundo, nadie inventa nada para darle algo a otro. Como las máquinas tragaperras, No, todo eso esto. seguro que Claro, no. por eso, Yolanda, el cine y el encanto del delito, ¿no? En el cine. Claro, vamos a algo un poco más amable, pero Sí. real, porque como decía mi madre, las películas están sacadas de la realidad. Pues, como digo, El ladrón de guante blanco en el cine. El séptimo arte, sobre todo, ha contribuido a romantizar esta figura, mostrando el lado más sofisticado del crimen. Si hay un rostro que representa al ladrón de guante blanco con estilo, ironía y encanto, sobre todo lo recordaremos, es David Niven, el representante de la Pantera Rosa. No solamente ese dibujito animado, sino David Niven era la Pantera Rosa. En la mítica Pantera Rosa, Niven interpretaba a Sir Charles Lighton, también conocido como el Fantasma, un ladrón sofisticado que roba joyas con una elegancia impecable y siempre con sentido del humor. Aquí el delito no es violento ni oscuro. Esto es un juego de ingenio, un baile entre el ladrón y la policía, donde el espectador no puede evitar ponerse del lado del criminal. Y esta es la magia del cine, y sobre todo el cine clásico, convertir el robo en espectáculo, al ladrón en caballero, y hacernos disfrutar por un momento de este mundo donde el delito tiene estilo. Con estilo, hasta robar parece arte. Ha mostrado más historia. En Atrápame si puedes, una película inspirada en la vida real, como he dicho, está sacada de la vida real, Frank Abagnale Jr., un joven que antes de cumplir los 21 años ya se había adoptado múltiples identidades, piloto de avión, médico, abogado, sin ser ninguna cosa de todo ello. Y con 21 años con hacer todo esto. Lo sorprendente no es lo que hizo, sino cómo lo hizo. Cómo nos robó no solo el corazón, con seguridad, con carisma y con una habilidad extraordinaria para observar cómo funcionan las instituciones y copiar sus códigos. Estas historias dan hasta para sagas cinematográficas que comienzan, todos creo que habremos oído hablar, Ocean's 11, continúa con 3 películas más, 12-11, 13-11 y el spin-off femenino, como no, Ocean. Nos presenta un equipo que roba millones con precisión quirúrgica, casi como si ejecutaran una coreografía. Eso sí, ¿a quién ponen? Ponen a personajes tan atractivos como George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García y la increíble Julia Roberts. Y ahí es nada, los guapos y las guapas de Hollywood protagonizando la base de una trama de atraco en Las Vegas. Seguimos hablando de guapos. Robert Redford y Paul Newman en El Golpe. El espectador cae en la trama con gusto, disfrutando de cada gira del engaño. Y es que la meca del cine nos presenta a los guapos y guapas. No se anda con chiquitas. Como hemos dicho, en Atrapa a un ladrón vemos a John Robbie, el gato, interpretado por el irresistible Cary Grant, un maestro en el arte de desvalijar a los demás, con una elegancia poco común, con la no menos bella Grace Kelly, que le ayuda en su propósito. ¿Me podéis decir quién no quiere ser un ladrón o una ladrona? Eso es así. Yo si lo tengo al lado, me da igual que me roben todo. Aquí me dejo. Bueno, vamos aquí a España. En España quizá hay guapos también, pero cada uno a su estilo. Si volvemos a hablar del Tocomocho, es imposible no recordar
que aquí muy guapo no salía, ¿no? Uno de los grandes maestros de la picaresca cinematográfica, Tony LeBlanc, que luego nos lo saca también el otro, en películas como Los Tramposos, de 1959, que encarna a esos estafadores de barrio que nos caen hasta simpáticos, que dominan todos los trucos del timo clásico, billetes falsos, herencias inventados. Su estilo era tan carismático que convertía la picaresca en comedia. Forma amable de mostrar cómo funcionaban estos engaños, sin perder ese sabor popular, esa cosilla. Y claro, también hay otro tipo de robo humorístico. Yo sé que estas películas tienen sus años, así que los que no la conozcan, que se pongan a verlas, que están por ahí. Uno de los títulos imprescindibles, Atraco a las 3, es que de risa, protagonizada entre el magnífico y inolvidable José Luis López Vázquez. Bueno, la voz ya de Gracita Morales y la ingenuidad del grandísimo Manuel Alexandre, entre otros. Es una comedia de robo torpe, porque es que son torpes. No, pero es que son cutres. O sea, es imposible. Pero a la vez son realmente entrañables, ¿no creéis? Sí. Yo creo de que estos son más cercanos a la realidad que los Clooney, los Brad Pitt y tal, ¿no? Sí, estos sí. Estos son aquí de la patria, vamos. Claro. Dicen que son una pareja de empleados que, bueno, hartos de todo, deciden convertirse en ladrones. Y lo único que les sale bien es que el público no puede parar de reír y ver en qué próximo lío se meten. El cine español convirtió la estafa y el atraco en comedia, enseñándonos, eso sí, con humor, cómo funcionaban los engaños, sin dejar de ser una advertencia para los más confiados. Y tal vez, y no hay que olvidar esto, que también fue una escuela para otros. Exacto. Sí. Pues bueno, también me estoy acordando de que si Hollywood tiene sus propios guapos, Clooney, Pitt y compañía, aquí no nos quedamos cortos, porque España... Hombre, aquí sus oye, que no nos quedamos cortos, yo creo que sí, que nos quedamos un pelín cortitos, Sí. Bueno, pero es que yo voy a hablar de guapos. No, hombre, pero a ver a quién nos metes de guapos. No. A ver, guapo en su época lo era, por lo menos era un seductor, o eso. ¿Quién, Julio Iglesias o qué? Julio Iglesias. Bueno, no, por lo del Truán y señor. Lo de Truán y señor. No. Película Truanes con, hombre, Arturo Fernández, hombre, que te guste o no te guste, pero era un seductor. Bueno, y Paco Rabanne, sobre todo en sus años jóvenes. ¿Quién no recuerda? Madre mía. Pues joven. Estos son dos maestros del engaño, muy distintos entre sí, sobre todo porque al pasar los años pues uno evolucionó para un lado y tal, pero igual de convincentes el pícaro refinado y seductor, el chatín, que Arturo Fernández bordaba como nadie, y el buscavidas con calle, experiencia y esa mirada de pícaro de Raval que decía, aquí hay truco. Formaron una pareja que no roba bancos con coreografías a los Oceans, pero sí que roban simpatías. Y lo hacen con esta mezcla tan nuestras de humor, picaresca y, como digo, un poco de ternura, un toque de ternura. Estos personajes funcionan, creo yo, no porque sean guapos, sino porque nos muestran... Bueno, y va muy elegante sobre todo. Bueno, sí. Elegante Arturo Fernández, eso sí. Bueno, lo que nos mostraban es el lado amable del engaño. Más que delincuentes, aquellos peligrosos, parecían prestidigitadores del truco y la sonrisa, ¿no? El ladrón de guante blanco en las series, Yolanda. Las series lo que tienen es tiempo para desarrollar el engaño, para que veamos cómo se construye paso a paso. Y es ahí donde estos personajes brillan de verdad. Empezamos con uno imprescindible, Lupin. Es que maravilloso, o sea, aquí encontramos al ladrón elegante por excelencia. Lupin está inspirado en el mítico ladrón, real, Arsène Lupin. Esta serie nos muestra a un protagonista que no roba solo por dinero, sino por justicia personal, disfraces, inteligencia y un dominio absoluto del engaño social. Trajes impecables también, sonrisa calculada y lo fascinante no es solo lo que roba, sino cómo piensan.
Porque si el cine ha sabido vestir de gala al ladrón de guante blanco, los series han hecho algo aún más peligroso. Convivir con él, meternos en su mundo, conocerlo, incluso entender y justificarlo. Esto lo llevó a la perfección una serie española, La Casa de Papel. El verdadero núcleo, es una serie que casi ha visto mucha gente, el verdadero núcleo es un plan. Intentar robar nada más y nada menos que el Banco de España. O sea, no se les ocurre el Banco de la Esquina, no, el Banco de España. Aquí hay acción, hay tensión, se refuerza y se muestra el carácter de los personajes. El profesor, un señor Concat, encarna este perfil de estratega silencioso, que podría ser el vecino del cuarto. No te imaginas tú que este señor con esas gafitas sea ahí un... No, piensas que es el profesor de matemáticas de tu hijo. Pues esto encarna ese perfil de estratega silencioso. No toca el dinero, ni un arma. Él no toca nada, luego nosotros ya es otra cosa. Pero lo controla todo. Un guante blanco con mono rojo. Más oscuro e inquietante es Breaking Bad. Aquí no hay guantes blancos, pero sí algo esencial, la transformación. Walter White no roba con elegancia clásica, pero construye un imperio criminal basado en la inteligencia, cálculo y apariencia. Un tipo de ladrón moderno, el que se esconde tras una vida normal. Como digo, el profesor de matemáticas, de literatura de tu hijo. ¡Guau! Un robo muy femenino y no de tan guante blanco. Les leones o las leonas. Ella quería hacerlo todo pasando desapercibidas, pero pasó todo lo contrario, Yolanda, ¿que sí? Pues sí, no todo va a ser guante blanco. Yo aquí en este programa estoy mezclando todo lo que se robo me ha parecido bien. Así, es así un poco así, como la semana, alocada, como la primavera, que sube, que baja. Pues esta es una serie que a mí personalmente me ha gustado mucho y hoy va de recomendación, ¿eh? Es una serie francesa que se estrenó en febrero de 2026. Aquí 5 mujeres corrientes, diríamos outside, diríamos mujeres fuera de toda elegancia. Es una situación límite. No tienen un duro, los maridos, los hombres las han hecho de todo, ellas también, y deciden formar una banda criminal para salir de sus problemas. ¡Hala! Vamos a ver cómo podemos salir de esta situación. Vamos a formar una banda criminal. Atracan un banco y dicen, si nos disfrutamos de hombres, aquí no nos va a reconocer nadie, porque de mujeres nos van a reconocer rápido. Vale, consiguen el dinero, pero son personajes un poco, es que no me sale la palabra, pero outside, van fuera de todo, marginales, querría decir. Problemas con la policía, con los políticos, con las mafias. Y que no saben, esta gente no saben de dónde han salido estos atracadores. Y lo que hay es un grupo de amigas comunes. La trama mezcla acción, comedia, también hay mucha comedia, y drama. Ellas intentan reinventar sus vidas tras el golpe. Estas mujeres improvisan, fallan, se ayudan, esto sí, y se enfrentan a las consecuencias de sus decisiones criminales. Con un toque de humor y adrenalina, que a diferencia de los robos más sofisticados de otros títulos ya mencionados. Varios episodios en los que se ve cómo estas mujeres se enfrentan a las consecuencias de sus decisiones criminales. En el fondo, ¿qué crees, Manuel? ¿De qué? ¿De que se ayudan y enfrentan las consecuencias? Exacto. Sí, claro, es que no tienen más remedio que enfrentar, porque si tienen a la mafia, tienen a la policía y tal, no. Es trepidante, la serie. Sí, no sé, por eso que me has dejado un poco así, porque ni me suena. O sea, imagínate, estoy outside de toda... No, pero es muy nueva y de verdad que es muy interesante. La recomiendo a los que os gusten, de verdad. Es muy buena esta serie. A mí me gustó mucho. ¿Pero es una serie de qué? ¿De alguna... de streaming o...? Sí, es de streaming, no voy a decir... No, por eso iba a decir el nombre, pero... streaming. Buscarla. Sí, buscarla, que seguro que casi todos lo tenéis, porque casi todos lo tenemos y si no lo tenéis, ya lo pondrán, pero es maravillosa. Vale, o sea que es el number one, el streaming number one, ¿eh? Bueno,
Bueno, Sí. está bien, son mujeres que van improvisando, o sea, hago esto, hago lo otro, y Sí. improvisando cada segundo. Bueno, Exacto. ¿y les va bien la improvisación? No, les va regular, Les va regular. porque imaginaros, mujeres que no están acostumbradas a ello, empezar ahí a Ajá. intentar ser ladrones, intentan de guante blanco, pero vamos, es todo menos blanco. Menos blancos. Es que, Y como nos hemos perdido un poco en el guión, que retomamos, Manuel, ¿por dónde retomamos? no sé, Porque- pero espera, para ser ladrón también hay que nacer, ¿eh? O Sí, estudiar. Claro. No Sí, es tan exacto. fácil, si no serías No, un Tony no LeBlanc es lo más mismo. en la Hasta película, ¿no? Hasta para coger un pintalabios en el Carrefour hay que... Porque sabéis, me he enterado ahora de que una mujer había robado un pintaojos en el Mercadona y yo no sé si le han puesto 300 o no sé cuánto tiempo de cárcel y de... Dices, bueno. Y eso que la mujer reconoció y devolvió la pintura. O sea que hay que saber... Por un que has hecho un pintalabios. Con un No, pintalabios. Un- La videojuego. No tengo sería un noticia, jamón. me vale No, No. es que era una tontería. Es una es que era tontería. que- y el Mercadona, que un lápiz de ojos como mucho te puede costar 4, 5, 6 euros. Es que, Pero Y 300 de pero hay multa. gente que no tenemos ni 6 euros y es eso el jamón york y piensas, oye, pero bueno, me llevo jamón. ¿tú crees que vale la pena si es para comer y no tienes nada, y dices, vale, ahí está. Pero dejar de pagar 3 o 4 euros por un pintalabios, en este caso, O lo que y sea. meterse de la vergüenza, ya no te digo en prisión, Exacto. pero la vergüenza de que alguien te esté viendo o que te cojan o que te pillen por 3 o 4 Pero euros. Eso no será un bulo, porque me suena. No, pero y la adrenalina de si no te pillan, que se lo pregunten a cierta presidenta de una comunidad en la que me hallo. Ah, Vale. Que fue a la fuente y se llevó algo más que agua. Ya, pero no van a la cárcel y tiene que ser superior a 500 euros para un juicio y Ya, todo. pero fíjate qué vergüenza y qué necesidad tenía Bueno. esa señora de llevarse unas Vale. cremitas. ¿Eh? Bueno, porque mira, hay gente La que adrenalina, el le encanto, ponía, la le cosa, sale con ponía, las le ponía. Claro. pero que la cacheen el vigilante luego. yo si y quiero le toque. adrenalina, voy a una joyería, ¿no? Al menos Pero si ya. funciona, que saque un buen beneficio, no que saque un pintalabios. Madre mía. qué Yo- Pero desastre. es que todo tendrá su encanto cuando lo hacen. Ah, por algo sí, será, ¿no? supongo que sí, claro. Hay que Claro. ser. Yo creo que lo hacía para que le cachearan el vigilante. Sí, seguramente. y luego viene Porque la como policía, nadie luego se la viene repasa, cartera, dice que alguien me obvio. repase, ¿no? En el fondo. Es que los vigilantes tienen su morbo y Claro, entonces, el uniforme, le iba el uniforme. Claro. Le iba el uniforme, sí. Bueno, en Sí, el sí, fondo, sí. el mayor golpe no es el que se llevan las Eso chicas de la serie francesa, ¿no? Sino No, el que exacto. nos cuelan sin que nos demos cuenta, ¿no? ¿Tú crees que Claro, no te das es- cuenta? Yolanda, ¿tú que te nos das hace- cuenta? Empatizar con ellas y nos hace pensar, pobrecillas, pero si es que los otros desgraciados, ¿cómo las pueden hacer esto? Y ellas han robado un banco. Bueno, pero después, dime. No, ¿la serie es española o es extranjera? Francesa, No, ¿no? no, es francesa, francesa. es francesa. Si fuera española Es que sería ahora sí, otra historia. Es que yo creo que había otra. ¿Eh? ¿No? Pues no lo sé ahora mismo. Pues porque todas estas series nos hacen esto, meternos ahí en cosas con estos personajes que empatizamos con ellos, porque es que ahora quien no está en crisis, quien no tiene una crisis, quien no más son mujeres de una cierta edad. Total, que hace que por mujeres, que aunque que lo de menos es que roben, que nos roban más el corazón. Pero Ya- bueno, que después, dime. No, de que las españolas no, pero las de norteamericanas, estas películas de ladrones de guante blanco y tal y cual, Sí. al final, cuando termina la película, dice, oye, pues tampoco es tan difícil ser ladrón, ¿no? Lo que Sí, tienes claro, que tener independiente. es los nervios muy templados, ¿no? Eso, Y ir, en todos los casos, de gentleman, ¿no? y no de esto. Y de- no hacerse ver, bueno, Claro. o hacerse ver en determinados momentos, y oye, pim pam pum, ya te has llevado el cuadro. Como la película Claro. esta de no me Hay acuerdo el unas nombre. cuantas, ¿eh? Que se llevan cuadros, Sí, y te llevas el cuadro, la Mona Lisa, mira. por ejemplo. Sí, hay mucho. Ah, sí, hay mucho hace poco. yo os invito a que preguntéis y os diré más, pero que no cabían todas en el programa. Ya. Así que yo voy y que además que no tenía nada que ver con lo otro, pero bueno, Era el ya está se- hecho, lo hecho está y lo estuvo siempre. Ya no se puede hacer más. No sé, hubo una pequeña confusión a la hora de crear el programa y yo dije, hormigas, ladrones,
que roban a otro. Las hormigas trabajan para la reina, el rey, la reina. Me metí en un follón. Espera, y ahora estás liando más, ¿eh? Por eso, así que vamos a retomar. Retoma, porque ahora me has liado a mí, ¿eh? Y después de este recorrido, Yolanda, ¿qué pasa después de este recorrido? Desde el tocomocho de toda la vida que hemos hablado, hasta los grandes fraudes de Madoff o Enron, pasando por nuestros propios casos como preferentes y acciones de una caja de toda la vida, porque aquí vamos a hablar de todo. Y ese cine que convierte el engaño en espectáculo. La conclusión es tan clara como incómoda. El engaño siempre es el mismo. Lo único que cambia es el disfraz. Da igual que sea un billete falso de lotería en la calle, un producto financiero en un despacho o un atraco perfecto en el Star System. Todos juegan con lo mismo. La confianza, la ilusión y la necesidad. Somos más listos que el propio ladrón o que el propio que nos quiere engañar. Bueno. Entre hormigas y ladrones de guante blanco. Nos vamos a ir. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y oye, si alguien quiere ser ladrón, que se lo ocurre antes, ¿eh? Que no lo haga a voz de pronto, sino que se lo trabaje durante un año antes y haga sus planos como en las películas, ¿no? Y todas estas historias. Entonces, igual y todo sale bien. Buenas noches y hasta el próximo viernes, ¿no? Claro que sí. Yolanda, tu mensaje. Bueno, que mi mensaje es ese. Ahora se me ha ido el mensaje. ¿No tiene las uñas pintadas de azules? A ver, azules. Uy, no es guante blanco. Mi mensaje es que si vais a robar, robéis a uno que tenga más que vosotros y sin violencia y no a un pobre desgraciado que esté en la calle, a una persona mayor. No, robo sin violencia, robo elegante. Sí, sobre todo sí, de George Clooney o de tal y ya está. Y a ti que nos robes el corazón si nos tienen que robar algo. Bueno, ¿y qué mensaje nos das, Carmen? Yo pienso, trabajar no es malo, doblar la espalda no es malo. Intenta ser honrado y trabajar. Y oye, como hacían antiguamente, yo no soy tan vieja, yo tenía 3 trabajos. Y creo que no es malo, porque, como dicen, el trabajar te dignifica. O sea que... Tenemos a la Pepita Grillo. Ahí está. La voz de la conciencia. Trabajo. Nosotros dos, Yolanda y yo, vamos a ser ladrones, ¿eh? De guante blanco. De guante blanco, sobre todo. Eso sí. Bueno, la semana que viene, ¿qué nos traéis? Venga, ¿qué nos traéis la semana próxima? Pues la semana próxima igual, no sé, que lo diga Manuel mejor, yo ya no digo nada. No, la semana próxima yo no voy a estar con todos vosotros, estaré de corresponsal de Radio San Juan de Espí por ahí y ya vendré con un nuevo bloque y bueno, Yolanda y Carmen harán a ver lo que hacen, el programa y a ver qué hacen. Os estaré vigilando. Eso lo sabemos. Y como no hay 2 sin 3, quizá tengamos un tercero, pero solo esta vez, ¿eh? No penséis que aquí seguimos los 3. Porque aquí me echáis a que joda. Te roban el guante blanco, te lo roban. Sí, ya. No, somos un programa de categoría y también vamos a tener colaboradores. Fenomenal. Puede ser o no, todo está en el aire. Pues amigos, como siempre, nos vemos el viernes próximo. Gracias por estar aquí con Yolanda desde Las Heras, desde Madrid, con Manuel Bosch desde Barcelona y una servidora les desea feliz fin de semana y felices sueños. Y trabajar dignifica, recordarlo. Sí, no todo lo otro que hemos dicho de ser ladrones de guante blanco. No toca. Bueno. Sí, madre mía, cómo sois. Madre mía. Me voy. No seáis hormiguitas, que me voy, reinas. hormiguitas. Hay que ser reyes y reinas. Vamos allá. De casa o de nuestras vidas.